que sí se... Entonces, tengo el gusto de presentar a la conferencista invitada del día de hoy, la doctora Pilar Ramón Pardo. La doctora Ramón Pardo es la asesora en resistencia a los antimicrobianos de la Organización Panamericana de la Salud. Ella es médico, especialista en medicina interna y tiene un doctorado en medicina por la Universidad Complutense. Obtuvo un diplomado en metodología de la investigación clínica en el Centro de Salud Pública en Madrid y desde hace 15 años ha desarrollado su carrera en el ámbito de salud pública internacional en África, Asia y América Latina y el Caribe. Su carrera internacional se ha desarrollado en torno a enfermedades infecciosas, primero dentro de la ONG Médicos del Mundo y desde el año 2002 con la OPS-OMS en diferentes programas como el programa de VIH y SIDA, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y enfermedades epidémicas. Actualmente en la OPS es responsable de la planificación, programación y ejecución de estrategias regionales para apoyar a los países para llevar a cabo y ampliar las respuestas nacionales específicamente sobre la resistencia a los antimicrobianos. Bienvenida, doctora Ramón Pardo. Es un honor tenerla nuevamente en nuestro webinar y pues le vamos a dejar el uso de la palabra y nuevamente gracias a todos por hacer un tiempo para esta conexión. Muchas gracias, doctor Herbert. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Sí, se escucha perfecto. Excelente. Pues, en primer lugar, darles las gracias muy sinceramente por la oportunidad, no solamente para mí, sino también para la Organización Panamericana de la Salud, para compartir este momento con ustedes, esta presentación, y sobre todo esperamos que haya un intercambio de preguntas, de información y de nuevas ideas. Desde la última vez que conversamos de manera virtual a ahora, la verdad es que el panorama ha cambiado bastante, el panorama internacional, de manera que la presentación es oportuna también para presentarles estos cambios y esta evolución que hay en el mundo de la resistencia a los antimicrobianos. Voy a ir con la presentación lentamente, hablando lentamente. Si hay algún problema, no duden en interrumpirme para poder asegurar que la calidad del audio es buena y que me escuchan correctamente. ¿Okay? La presentación va a tener 3 grandes bloques. El objetivo es el que ustedes me han marcado, es presentar y discutir las estrategias globales y regionales, pero para llegar a ese punto vamos primero a tener una introducción acerca de la magnitud, de la importancia del tema de la resistencia a los antimicrobianos, la respuesta que han dado los países, que están dando los países, sobre todo de la región de las Américas, a este problema, y para finalizar vamos a llegar a esta estrategia global y regional de respuesta a la resistencia a los antimicrobianos. Esta es una de mis diapositivas, de mis láminas favoritas, ¿no? Porque sinceramente creemos que los antibióticos cambiaron el mundo para mejor. Cambiaron totalmente la perspectiva, el pronóstico, la esperanza de vida respecto a las enfermedades infecciosas. Estos son los datos de los primeros estudios que hubo acerca de la efectividad de la penicilina para tratar a los pacientes con neumonía y bacteriemia, de los cuales la supervivencia pasó del 10% al 90%. Esto supuso una gran revolución en la medicina, ¿no? Sin embargo, estos patógenos, el estreptococo, que era el responsable de las neumonías, el estafilococo también, que eran en un principio sensibles a la penicilina, rápidamente evolucionaron y crearon las resistencias, ¿no? De manera que estos tratamientos, paulatinamente, poco a poco, dejaron de ser efectivos. Surgieron nuevos antibióticos, es decir, ha habido una interesante trayectoria, una interesante línea de tiempo en el que ha habido diferentes descubrimientos, utilización, nuevos antibióticos, diferentes técnicas, y en el que se pasó de una era oscura en la que la higiene y el lavado de manos que promovía Semmelweis era la única opción para luchar contra las enfermedades infecciosas, hasta progresivamente, por el desarrollo de la resistencia, del incremento de la resistencia a los antimicrobianos, llegar de nuevo quizás a otra era posantibiótica en el que lo mismo,
la higiene de manos, las prácticas preventivas sería la forma más efectiva de tratar las enfermedades infecciosas, puesto que los antibióticos habrían dejado de tener efectividad. Esta es una lámina también muy interesante en la que se muestra la capacidad que tienen los microorganismos para evolucionar y responder a los antibióticos. Es el número de enzimas beta-lactamasas que se identificaron tras la primera introducción de los primeros antibióticos beta-lactámicos en los años 70. Si ven, la creatividad de los microorganismos, de las bacterias, es exponencial, y ven el incremento tan importante en el número de estas enzimas que han sido descritas y publicadas, ¿no? Este es un evento natural, es decir, los microorganismos evolucionan, mutan para sobrevivir en el medio ambiente, pero si este medio ambiente está condicionado por la presencia de un antibiótico, en este caso un beta-lactámico, la posibilidad de seleccionar una bacteria con este mecanismo de resistencia es mucho más alta. Esta es la explicación que hay subyacente a esta gráfica. ¿Por qué estamos hablando de una crisis de resistencia a los antimicrobianos ahora, en este momento? Hemos hablado ya de alguna de ellas. Primero, las causas que hay relativas a los microbios, a los microorganismos. Hemos hablado de la rápida evolución de la capacidad de mutación y de adaptación al medio. Esto es algo natural y es increíble, y nos llevan millones de años de ventaja frente a los humanos. También hay causas humanas: el incremento de la población humana, la sobrepoblación, las ciudades, la globalización, el sobreuso de antibióticos también en los humanos, el uso clínico, a veces hay sobreprescripción de estos antibióticos o prescripción inadecuada. Este es un tema también interesante, los cursos de tratamiento extensos. Había una práctica clínica en la que se esperaba el tener un curso de tratamiento prolongado, extenso, a veces de 2 semanas, 10 días, para asegurar la curación. Esto actualmente está más y más en revisión para intentar buscar aquellos cursos de tratamiento lo más corto y efectivo posible. Esto a veces trae discusiones con los medios de comunicación y con las asociaciones de consumidores, ¿no?, acerca de cuál es el curso de tratamiento óptimo. Hay que estar muy atento al desarrollo de evidencias, a nuevas publicaciones, para ir ajustando las guías de práctica clínica a estas nuevas evidencias o nuevos cursos de tratamiento, ¿no?, que hay que revisar. Sin embargo, ya digo que lo importante y es esencial tener las evidencias de que ese tratamiento de una duración determinada es efectivo y funciona, y ese es el que tiene que promover y prescribir el médico tratante. Otra causa es la percepción del público y el comportamiento que hay respecto a los antibióticos. En muchos casos hay almacenamiento doméstico de los mismos, es decir, se prescribe un tratamiento, el paciente lo finaliza, pero si le sobraron unas cuantas tabletas o capsulitas, las guarda para la siguiente ocasión que las necesite. Ese tipo de almacenamiento no es una práctica correcta, pero es extremadamente frecuente. Y las compras sin prescripción también es importante, sobre todo en algunas áreas, en algunos países en particular con escasos recursos, ¿no? Muchas veces se relaciona con la falta de acceso a servicios de salud, la disponibilidad de antibióticos sin prescripción a los que los ciudadanos, la población puede acceder y los adquiere. Otro tema muy importante es las aplicaciones de los antibióticos en la agricultura y en la ganadería, tanto como preventivos de plagas, y en la ganadería sobre todo como promotores del crecimiento. Eso es un uso importantísimo de los antibióticos, y que realmente hay un gran debate a nivel global acerca de la necesidad de utilizar estos antibióticos como promotores de crecimientos y fortalecer los sistemas regulatorios para minimizar al máximo el uso de antibióticos para tanto salud animal como para uso en la producción de alimentos. Las presiones comerciales que suceden con todos los medicamentos, con todos los nuevos productos por parte de la industria para que se utilice, para que se apliquen. Y también, por último, la reticencia a la vacunación en los últimos años, que tiene un impacto en el incremento de las enfermedades infecciosas, por tanto en el uso de antibióticos, por tanto en el desarrollo de las resistencias. Vamos a dar algunos ejemplos de estas causas.
Por ejemplo, el uso de antibióticos en pacientes ambulatorios, en consultas externas en Estados Unidos, para que ustedes puedan de alguna forma visualizar dónde se utilizan los antibióticos y quizás de esa forma adecuar las prácticas y las políticas para disminuir el uso inadecuado de estos antibióticos. Como ven, el grupo de edad entre 0 y 2 años es el grupo de edad que más antibióticos recibe en Estados Unidos. Y sabemos que muchos de estos niños, de estos bebés, padecen infecciones virales más que bacterianas. Sin embargo, por la fragilidad, por la edad, se les prescribe muchas veces antibióticos sin estar totalmente justificado, ¿no? Este es un ejemplo. Otro ejemplo interesante también de la misma fuente, un estudio que se realizó recientemente en Estados Unidos, es que hay variaciones geográficas, ¿no? Entonces, son las prescripciones por 1000 personas, por diferentes regiones de Estados Unidos, y ahí se pueden visualizar distintos números, distintas cantidades. Hay variaciones geográficas significativas. Y esto quizás no significa que haya un uso inadecuado en aquellas zonas donde el uso es más alto, pero sí que nos está indicando aquellas zonas geográficas donde se pueden dirigir intervenciones para lograr un uso apropiado de antibióticos. ¿Okay? Estos tipos de estudios pensamos que son muy interesantes, que pueden lanzar o resaltar evidencias igual para la toma de decisiones políticas y empezar programas, por ejemplo, de uso apropiado de antimicrobianos en la región. Acerca de la capacidad que tienen los microorganismos para mutar, el gonococo es un ejemplo paradigmático de capacidad de sobrevivir a diferentes antibióticos, presiones terapéuticas, etcétera. Desde el año 2011 se conoce que hay una cepa de Neisseria gonorrea que es resistente también a cefalosporinas de tercera generación, que es el último armamento terapéutico para el gonococo. La alerta se lanzó en el año 2011 y la región empezó a prepararse, sobre todo a nivel de laboratorio, para poder detectar y caracterizar este patógeno y este patrón de resistencia. Por otro lado, el gonococo, que estamos conversando, tenemos hoy en día, en el año 2015, los datos cómo ha sido la extensión de la resistencia a cefalosporinas. Afortunadamente, en la región, la mayoría de los países han detectado alguna cepa, pero es muy ligero, muy pequeña la prevalencia. Y en algunos otros países tenemos ya un problema un poquito más caracterizado. La gran preocupación son los países que no tienen datos, es decir, que no conocemos exactamente qué está sucediendo en él. Otro de los patógenos y otra de los mecanismos de resistencia que hoy en día son de mayor preocupación en la región son las enterobacterias productoras de carbapenemasas en América Latina y cómo diferentes mecanismos se han ido extendiendo a lo largo de la región, como KPC, NDM y OXA. Estos datos son posibles tener estos mapas y esta información gracias al Instituto Malbrán, el Departamento de Bacteriología, y que tienen la capacidad de recibir cepas de diferentes países, confirmarlas, consolidar la información y, por supuesto, también contrastarla y completarla con artículos publicados sobre el tema. Otro de los condicionantes que han hecho el problema de la resistencia cada día más grave, y es el bajo número de nuevos antibióticos aprobados por la FDA o por cualquier agencia regulatoria, ¿no? Este caso son de Estados Unidos, pero si ven claramente hay una tendencia al descenso en el número de nuevos compuestos, de nuevas moléculas que puedan tener un efecto antibacteriano. Este es otro de las grandes preocupaciones y situaciones que agravan el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Y dejarles también un mensaje importante, ¿no? Hemos pasado desde tener un punto de vista médico de la resistencia a los antimicrobianos
a tener un punto de vista más holístico, más integrado, con un enfoque una salud, no teniendo en cuenta los diferentes sectores, la importancia de la salud humana, pero también de la salud animal, de la producción de los alimentos y del medio ambiente como un mecanismo también para diseminación de estos mecanismos de resistencia. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de la crisis de la resistencia a los antimicrobianos? Una consecuencia que conocemos bien en la región y en todo el mundo realmente son los brotes hospitalarios en neonatología, en unidades de cuidados intensivos que tienen una elevada letalidad. Y estos brotes son fundamentalmente por patógenos multiresistentes, Serratias, Klebsielas, etcétera, muy difíciles de tratar y de que respondan al tratamiento antibiótico. La otra consecuencia es que hay enfermedades que deberían ser tratables, ahora son cada vez más letales. Y aquí están algunos ejemplos de patógenos que afectan desde la comunidad, por ejemplo, el E. coli o el Staphylococcus aureus, a otros microorganismos que son más hospitalarios, ¿no? En el cual la letalidad de las cepas resistentes es mucho más alta que si la cepa es sensible. Los temas de los costos de tratamiento. Evidentemente, el tratamiento con una segunda línea, una tercera línea de antimicrobianos es mucho más cara. Suelen ser tratamientos más complejos, medicamentos más caros en sí mismos y también mayor duración, de manera que todo esto encarece el costo del tratamiento. Y aquí tienen varios ejemplos: gonorrea, malaria, sigilosis, neumonía, para que puedan ver el impacto económico en el costo que tiene el tratamiento. También tiene impacto en los costos también de la atención de salud. Esto es un ejemplo de las unidades de cuidados intensivos en diferentes países de la región, que hicieron un estimado acerca de el costo que suponía las infecciones asociadas a la atención de salud. Hay grandes diferencias, dependen de muchos factores, de la complejidad de los servicios, de los costos de los recursos humanos, de los costos de los insumos, pero en general las infecciones asociadas a la atención de salud, que son causadas por patógenos resistentes, pueden suponer entre un 10 y un 35% de los costos operativos de las unidades de cuidados intensivos, lo cual es bastante significativo para la economía de un hospital. Si tenemos una mirada más global, veríamos que recientemente publicaron un estudio comisionado por el Reino Unido para estimar el impacto económico de la resistencia a los antimicrobianos y la mortalidad. Este estudio fue publicado en el año pasado, son los datos preliminares del 2014, pero fue relanzado en el mayo del 2015, en el que se estima la cantidad de muertes por resistencia a los antimicrobianos y además el impacto en el Producto Interior Bruto y los costos globales que podría producir la resistencia a los antimicrobianos. De este mismo estudio, uno de los datos más sobrecogedores es que para el 2050 habría 10 millones de fallecidos por resistencia a los antimicrobianos y esto superaría a la mortalidad del cáncer, que estarían 8.2 millones de personas fallecidas por año. Es decir, que este incremento va a ser exponencial. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la respuesta que ha habido en la región acerca de la resistencia a los antimicrobianos. Lo importante y lo clave que hay para detectar la resistencia a los antimicrobianos es el trabajo de los laboratorios de microbiología. Estos hay que resaltar siempre su importancia y su papel en la resistencia a los antimicrobianos. La red que ustedes conocen sin duda, que se llama RELABRA, que está coordinada por la OPS-OMS, pero que cuenta con diferentes laboratorios de apoyo y que está conformada por la mayor parte de los países de Latinoamérica. Desde el año 96 está proporcionando datos sobre la vigilancia epidemiológica de las bacterias multiresistentes. Un número importante de patógenos, tanto comunitarios como nosocomiales, y que nos están dando información anual. Se colecta la información por parte
de los laboratorios nacionales de referencia, desde los laboratorios centinelas, y se envía finalmente hacia la OPS para la preparación de los informes anuales. Esta información es muy valiosa porque también se utiliza para la toma de decisiones, se utiliza para documentar algunos tratamientos empíricos que se proponen desde la OPS, y es un trabajo realmente que lleva muchos años de experiencia en la región. Sin embargo, sabemos que este sistema de vigilancia no es perfecto, puede ser mejorado, y por eso desde la OMS se está planteando un nuevo sistema centrado en el paciente con información clínica y que permitirá calcular la carga de enfermedad asociada a la resistencia a los antimicrobianos. Este es un nuevo sistema que se está implementando en este momento. Los países se están adhiriendo al mismo. Permitirá monitorear las tendencias de la resistencia, ser capaces de detectar resistencias emergentes a nivel global y estimar la extensión y la carga de resistencia también a nivel mundial. ¿Okay? El GLASS está pensado de manera modular, de manera que, aunque en este momento se está trabajando en resistencia en humanos, se va a incluir otro módulo próximamente sobre la resistencia en muestras de la cadena alimenticia, y se está trabajando también en otro módulo para enfermedades micóticas. Es decir, que poco a poco este sistema va a permitir ingresar o integrar nuevos patógenos. La vigilancia de las resistencias hasta hace unos años estaba sobre todo centrada en humanos. Sin embargo, cada vez más estamos teniendo una mirada integrada, adaptando e incorporando los datos de otras fuentes, ¿no? De fuentes procedentes de la cadena alimentaria, fuentes procedentes de las granjas, de los mataderos, para tener una mejor perspectiva acerca de cómo se comporta la resistencia a los antimicrobianos de manera global, ¿no? En el ecosistema, y el impacto que tiene por ejemplo, el uso de antibióticos en la producción de alimentos, el impacto que luego puede tener en la salud humana, ¿no? Este es el sentido de la vigilancia integrada. Colombia es uno de los países que tiene más experiencia en el tema, pero también otros como Costa Rica, y ahora están comenzando países del Caribe inglés, están desarrollando estos programas pilotos que después han sido incorporados dentro de los ministerios de salud. Los países de la región tienen también una importante experiencia en la regulación de las ventas de antibióticos. Voy a mostrar dos ejemplos, Chile y México. Este es el ejemplo de Chile, uno de los primeros países que implementaron de manera seria la legislación. Todos los países de la región tienen legislación que regula la venta de antimicrobianos. Sin embargo, la aplicación de la misma es el gran desafío, ¿no? Cómo asegurar que los vendedores, los farmacéuticos, incluso los compradores sean conscientes de esta regulación. Chile la puso en marcha, y puso en marcha también la regulación de manera consciente a finales del siglo pasado, en el año 99, y con eso se pudo documentar una disminución del 35% en las ventas de antibióticos. Sin embargo, vean que hay una tendencia de recuperación otra vez ascendente, de manera que esta es la lección aprendida de la experiencia de Chile, es que la regulación únicamente no es suficiente. Para mantener el efecto hace falta otras medidas, quizás una formación continuada de los prescriptores, campañas de concientización, pero esta regulación tiene que ser acompañada por otras medidas adicionales. Este es el ejemplo también de México, en el que lo mismo se documenta una disminución del uso de antibióticos, el 12%, fundamentalmente ampicilinas y otras penicilinas. Otro ejemplo de respuesta, tiene que ver con la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Es Chile, y tienen un programa de larga data de control de infecciones, y esta es la experiencia desde el año 96 al 2015, en el que se muestra una disminución de las neumonías asociadas a ventilación mecánica por tener un buen sistema de vigilancia acompañado por las medidas de prevención.
Ellos también han sido capaces de documentar los patógenos relacionados con estas neumonías y si ven los más frecuentes realmente se concentran en los 4 primeros de la lista: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. Entonces, esta información es muy valiosa para poder orientar, por ejemplo, el tratamiento empírico de las neumonías asociadas a ventilación. Los brotes hospitalarios suceden en todos los países del mundo, en todos los hospitales del mundo. Esta es la experiencia de Chile y podrán ver que en los últimos 2 años recabaron 17 brotes y la mayoría de ellos relacionados con Acinetobacter baumannii y con KPC. Okay. Vamos a pasar. Me disculpan un instante que estoy recibiendo una llamada urgente y les vuelvo con ustedes en un minuto, por favor. Perfecto, doctora Ramón Pardo. Pues gracias a todos por su asistencia. Quiero contarles brevemente que en la sesión pasada llegamos a contar hasta 22 conexiones. Eso es un éxito para esta iniciativa y la lista de personas suscritas a los recordatorios va por 70. Eso hasta anoche. Entonces, les agradezco, les recuerdo que pueden ustedes pueden buscar la página en el Facebook de uso racional de antibióticos, también hacer su suscripción a la encuesta de SurveyMonkey que va en los correos. Eso es importante porque ya en un par de sesiones más ya no vamos a estar enviando correos a todos. No sabemos si para algunas personas puede ser molesto estar recibiendo recordatorios. Entonces solamente las personas que se suscriban pues vamos a estarles haciendo esto. Les cuento también que la página de internet de la iniciativa ya está en construcción. Yo espero que para la próxima sesión ya la tengamos lista y quiero anunciarles que la próxima semana, el próximo martes, vamos a estar hablando de Candida auris. Este es un hongo emergente, patógeno muy relevante para nuestro país y para la región de Latinoamérica. Es una amenaza de las más fuertes que tenemos en este momento y para ello vamos a contar con Diego Cáceres del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de la rama de fúngicas, y también con Ana Lastruy. Ella es embajadora del CDCE de Europa y ella nos va a comentar pues cuál es la experiencia que han tenido en Europa controlando este nuevo patógeno. Ok, yo ya estoy de regreso a disposición. Millón de disculpas. Ningún problema, doctora. Adelante. Ok, continuamos. Pues. Entonces, vamos a pasar a la última parte de la presentación, que es sobre la estrategia o estrategias global y regional. Realmente en los últimos años el panorama y la atención que recibe el tema de resistencia a los antimicrobianos es creciente. Quizás desde el 2015 esto ha sido más intenso. En el 2014 hubo una Asamblea Mundial de la Salud que solicitó a la OMS que desarrollara y presentara un plan de acción global sobre la resistencia a los antimicrobianos. Este plan fue presentado, aprobado en el año 2015 y en ese plan global también se asume el compromiso por parte de los países de desarrollar sus propios planes nacionales. El Consejo Directivo de la OPS, la Asamblea Mundial se celebra en el mes de mayo, el Consejo Directivo de la OPS en el mes de septiembre-octubre, también aprobó un plan estratégico regional sobre la resistencia a los antimicrobianos. Era importante para el Consejo Directivo de la OPS tener este plan presentado a los países, aprobado y tener el compromiso de los países para seguir el mismo, la implementación del mismo. Y el último momento muy importante fue en septiembre del año pasado, la Asamblea de Naciones Unidas celebró una sesión especial en el que se declaró la importancia de la resistencia a los antimicrobianos. Esta declaración fue suscrita por todos los jefes de gobierno, todos los jefes de estados del mundo. En la declaración se reconoce que la resistencia es una amenaza fundamental a largo plazo para la salud humana, producción
sostenible de alimentos y el desarrollo, ¿no? El tema del desarrollo es el tema clave por el cual la Asamblea General de Naciones Unidas retoma este tema, ¿no? Asume este tema, por el impacto que tiene las resistencias en el desarrollo humano, ¿no? Este es el Plan de Acción Global, el que promovió la OMS en el año 2015, en el que se habla de mantener la capacidad de prevenir y tratar enfermedades infecciosas con medicamentos seguros, eficientes, usados responsablemente y accesibles a todos. Este Plan de Acción Global tiene importancia porque después está reflejado en el Plan de Acción Regional, luego continuamos, Plan de Acción Regional, y después ha de ser reflejado en los planes nacionales. Como habíamos comentado antes, la importancia que tiene la resistencia en el grado de alcance de las metas de desarrollo sostenible. Es decir, no solamente va a haber una afectación acerca de la salud directamente, sino hay varios otros metas de desarrollo sostenible que pueden ser afectadas por las resistencias, ¿no? Este es el Consejo Directivo el documento del Consejo Directivo de la OPS, en el que se hace eco al Plan de Acción Global. Es un plan de acción regional, tienen la misma estructura, las mismas líneas estratégicas. El propósito es disminuir el riesgo de infecciones resistentes intratables, mirando hacia el futuro, ¿no? Mirando a la generación que están naciendo en estos años y que son los que su esperanza de vida va a ser afectada directamente por la resistencia a los antimicrobianos. Las líneas de acción son exactamente iguales a nivel global, a nivel regional, y se espera que los países también se inspiren en estas líneas de acción para organizar sus planes nacionales. El aspecto central es la concientización, no solamente de la opinión pública, sino también de todos los profesionales de la salud y otros gremios que están involucrados, educación, economía, etcétera, y otras 4 líneas adicionales que tratan de la vigilancia, del uso racional de antimicrobianos, del control y prevención de infecciones, incluyendo la vacunación y la higiene, y el desarrollo de argumentos económicos, investigación y desarrollo. Estas son las líneas generales. En el caso del plan regional, hay algunas pequeñas diferencias con el plan global, sobre todo la integración de los programas de tuberculosis, VIH y malaria, puesto que son programas que también su éxito está condicionado por la aparición de resistencias y que comparten muchos aspectos de condicionantes y de mecanismos de respuesta. Tenemos también integrado a nivel de los objetivos y de los indicadores los aspectos de una salud y por último los objetivos e indicadores están ajustados a los logros que ya la región ha tenido en este tema, ¿no? La región empezó a trabajar hace muchos años en resistencia a los antimicrobianos y tiene una trayectoria sobre la que hay que construir. Los planes nacionales de acción presentan algunos desafíos a nivel de país. La OPS, luego podemos conversar más, ha estado apoyando en diferentes aspectos, pero hemos encontrado cuando hay que empezar a trabajar a nivel nacional acerca de estos planes un desafío en la designación del liderazgo nacional, porque muchas veces no se mira el plan solamente desde el sistema de salud, sino también agricultura, ganadería. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta y esta coordinación intersectorial en relación con el liderazgo, con la gobernanza, es un desafío. Y el otro gran desafío es la identificación de recursos adicionales. En algunos casos los recursos ya están asignados y es simplemente reordenarlos, pero en otras ocasiones hay que hacer inversiones para nuevos temas, por ejemplo, la vigilancia del uso de antibióticos, la vigilancia integrada, etcétera, que son temas nuevos o diferentes que no se habían abordado anteriormente. Y quería casi finalizar con esta información que se publicó recientemente, esta lista de microorganismos patógenos prioritarios para investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Fue una publicación reciente de la OMS, está disponible por el momento solo en idioma inglés
Y fue un ejercicio interesante de un grupo de expertos comisionados por la OMS para identificar aquellos patógenos para los que era más urgente describir o descubrir y desarrollar nuevos antibióticos. Ese es el objetivo, es decir, que no se trata, estos patógenos no es que tengan por ejemplo, una carga elevadísima de letalidad o que sean muy transmisibles, no. El foco de estos patógenos son los que son prioritarios para investigar y desarrollar nuevos antibióticos. Se clasifican en 3 grupos, los patógenos para los cuales es crítico tener nuevos antibióticos, puesto que con lo que hoy en día está existente no es suficiente para un tratamiento adecuado. Acinetobacter baumannii, resistente a los carbapenemes, Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenemes, y las enterobacterias, que son resistentes a carbapenemes y a cefalosporinas de 3ª generación. La segunda es la prioridad alta, que son Enterococcus faecium, resistentes a la vancomicina, Staphylococcus aureus, Helicobacter, etc. Y por último, aquellos patógenos que son una prioridad media. Yo creo que como conclusión de esta charla, de esta presentación, hay una clara necesidad de más evidencias en algunos aspectos, ¿no? También estas evidencias son importantes para ayudar a los países a programar sus planes nacionales, sus estrategias hacia el futuro, ¿no? El primero es la necesidad de más evidencia sobre el impacto de las campañas de concienciación, más evidencias sobre el uso y consumo de antibióticos, tanto por seres humanos, uso en medicina clínica, como en animales, más información sobre la interfaz humana-animal con la vigilancia integrada, cómo los plásmidos, cómo los patógenos pasan de un medio al otro, de un ecosistema al otro, por el impacto del uso de antibióticos que tienen en el medio ambiente. Cada vez igual hay mayor investigación y más datos, pero necesitamos más evidencias. Y por último, estudios de costo-efectividad para identificar aquellas estrategias de que con la contención de las resistencias se produzca una disminución de los costos asociados a la atención de salud. Y esto también sería un elemento clave para poder tener evidencias para que los planes nacionales se puedan construir sobre las mismas. Y por último, y engloba todo, es que estas evidencias no pueden ser simplemente estudiadas, investigadas, descubiertas, sino es tan igualmente importantes que sean publicadas y diseminadas para que estén a disposición de los tomadores de decisiones. Muchísimas gracias por el tiempo y quiero terminar dando las gracias a todos los laboratorios nacionales de referencia de la región que participan en Relabra y que participan de manera incansable en la mejora, en la lucha, en el combate frente a las resistencias a los antibióticos, al Instituto Malbrand de Argentina y a los centros colaboradores de la OMS en resistencia a los antibióticos. Uno está en Boston y el otro son los CDC de Atlanta, que tienen indudablemente un papel muy importante, no solo a nivel de la región, sino a nivel global. Estos centros colaboradores son globales y ellos han ayudado en el desarrollo del sistema de GLASS y en otros temas relacionados.